rama de la ciencia que se ocupa de dos momentos de la vida en los cuales no podemos sino recibir ayuda de los demás, al nacer y al acercarnos a la muerte. Tiene diversos libros, no solo es un médico que escribe sobre esto, tiene novela, tiene cuento y se ha caracterizado. Tiene uno, ¿cómo se llama la novela que presentamos sobre el cáncer? Decir adiós, decirse adiós. Decir adiós, decirse adiós es de veras, yo creo que es su mejor libro, es el libro que más me gusta y es una historia sobre una enfermedad terminal contada por un hombre que conoce perfectamente bien de qué se trata eso. Arnoldo, y para entrar en materia, les digo rápidamente, es en mi familia un hombre, un médico muy importante. Despidió a mis padres, que murieron en la alta vejez. Vino a la casa, cosa que ya los médicos de hoy no hacen, vino a la casa a despedirlos, despidió o nos dijo que debíamos despedir a mi madre, mi padre, y luego acompañó, aunque no fue su médico, acompañó la enfermedad de la larga y penosa enfermedad de mi hermano José María Pérez Gay, escritor, político, germanista, traductor, que quizás ustedes hayan conocido. También fue compañero de esos días y de esos momentos difíciles. Perseguir a la noche trata de eso, y le propuse a Arnoldo, sin que nos hubiéramos puesto muy de acuerdo, que él fuera haciendo como algunas, no preguntas, sino intervenciones, y que yo fuera acompañándolo, o al revés, dijera alguna cosa y que él me acompañara. Somos también amigos desde hace tiempo, tenemos una mesa puesta con un escritor indeseable que se llama Guillermo Faranelli, y están también aquí Debbie, le agradezco mucho a Debbie, está Héctor Aguilar, Héctor de Mauleón, gentes pues que son para mí como mi familia, y desde luego Delia Juárez. Dicho lo cual, Arnoldo, venga, vamos. Bueno, pues yo le agradezco a Rafael que me haya invitado, que me haya mencionado como su médico, su amigo en el libro que hoy les recomiendo que vean. Y como verán aquí, Rafael salió retocado, porque si lo ven de frente pues no se ve tan guapo como está acá, pero a pesar de eso el libro está bastante bien escrito. Y bueno, a mí la enfermedad como tal me parece que es un tema, y seguramente a todo el público, que suscita una serie de preguntas, que abre caminos, que reta a la persona a pensar cuando está enfermo, cuando no está enfermo también lo hace, y es siempre un tema recurrente en la literatura, en la poesía, la enfermedad y la muerte. Yo pienso que la clínica y la escritura comparten muchos caminos o muchos renglones. Clínica en latín quiere decir al pie de la cama, eso es lo que hace un clínico, estar al pie de la cama, escuchando a la persona y pensando lo que dice, y de ahí tratando de hacer alguna inferencia para ayudarle. Y de repente los médicos nos convertimos en nuestros médicos también, después de escuchar a los enfermos. Los escuchamos, a veces absorbemos lo que dicen, nos identificamos y quizás nos sentimos aliviados. Yo te preguntaría, Rafael, después de esto que dije, si uno escribe para curarse a sí mismo, o sea, al escribir curas al mundo, y esto te lo pregunto porque este es un tercer libro de una trilogía en donde la palabra enfermedad, muerte, dolor son palabras recurrentes. Entonces, ¿tú eres tu médico, Rafael, cuando escribes? Yo quise ser mi médico, pero tú no me dejaste, porque yo uno es su médico hasta que se enferma, y entonces tiene que ir con un médico. Eso no tiene remedio. Pero en la amistad y en la relación intelectual que he tenido con Arnoldo Krause, he aprendido cosas importantes. Cuando yo lo consulté las primeras veces fue porque yo padecía de unos ataques de pánico brutales, y que pues pocos sabían, pero lo sabía yo, y fui a verlo y le dije, oye, pues tengo unos ataques de pánico que realmente me tienen. Y entonces, en lugar de diagnosticarme, me dijo, ¿y tú qué crees que es esto? Y entonces él me hizo que yo fuera curándome sobre el camino. No voy a decir que ese es el origen de la textura narrativa de estos libros, sí que tiene que ver muy fundamentalmente con una parte de lo que yo llamo este tríptico indeseado. Vuelvo a repetirlo, es indeseado porque el segundo de los libros, uno nos acompaña los muertos, sobre mis padres viejos, otro el cerebro de mi hermano, que yo no hubiera querido escribir, y ahora perseguir la noche. Escribir sí es una forma de la curación y es una liberación también. El lema, están aquí Gabriel Sandoval y Carmina Rufrancos. Carmina Rufrancos me acompañó con casi una paciencia infinita hasta que yo le entregué el libro, y un buen amigo. Y charlé con ellos durante mucho tiempo sobre
sobre el asunto, sobre si yo debía decir que era una trilogía o que no era una trilogía. Bueno, es un tríptico. Es un tríptico triste, difícil y oscuro, aunque está a veces contrapunteado, o varias veces contrapunteado, por ciertos momentos de humor. Escribir es curar, a mí me parece que sí, en muchos sentidos. Un muy buen amigo mío, y poeta notable y escritor muy bueno, Luis Miguel Aguilar, me dijo un día: tus libros son muy buenos porque la novela ya no es un género. Entonces, me dijo una de las cosas más profundas que he oído en los últimos tiempos, es decir, es lo que yo quiero hacer. Otro amigo se acercó y me dijo: tu libro es muy bueno, pero ¿quién sabe qué sea? ¿Qué es? Entonces le respondí: bueno, es lo que tú quieras que sea. Si lo leíste, si te pareció bien, si fuiste. En el camino de la escritura de estos 3 libros, y en especial de Perseguir a la Noche, sí me enfrenté a un momento en el cual uno empieza deliberadamente a entristecerse mientras escribe. Y eso no sirve, eso no está bien, eso no es sino producir emociones, y las emociones no son necesariamente literatura, y mucho menos una literatura si es lo que uno quiere hacer. Pero sí sentí en el camino, Arnoldo, que había un momento de curación, que había un momento de liberación, que había un momento en el cual yo estaba dejando atrás algunos de los fantasmas que me habían perseguido durante toda mi vida. Y ocurrió otra cosa interesante, Arnoldo, ahora lo vamos a platicar. Empecé a escribir con esa comodidad. Claro, yo me había enfermado seriamente. Yo un día me fui a tomar una sonografía porque había orinado sangre, y entonces fui directamente a ver a Arnoldo Kraus, y Arnoldo me dijo por teléfono: no me gusta. Y yo pongo en el libro: hay voces que suenan como incendio. Si Arnoldo dice no me gusta, es que porque se le está llevando la chingada. Entonces fui a verlo de inmediato, y luego me dijo algo muy bien, me dijo algo muy bueno, me dijo algo que este es el taibazo, perdón, pero no hay un momento homofóbico todavía, ni misógino, ni sexista, pero no lo va a ver en esta mesa. Bueno, entonces Arnoldo me dijo cosas y me dijo: mira, esto que se ve ahí, los médicos son un poco como los adivinadores, y en especial Arnoldo, y son muchos psicoanalistas, y me dijo: mira, esto que se ve ahí al fondo, se ve como muy fijo, no es un pólipo, no creo que sea una inflamación. Y me dice Arnoldo: ¿qué nombre le quieres poner? Que no mames, cabrón, el nombre póntelo tú. Entonces, sigue, Arnoldo, porque si no me voy a alargar. Bueno, la verdad es que cuando uno es médico tiene la suerte de estar escuchando muchas cosas. Rafael usualmente usa menos groserías de las que ha dicho en este momento, pero es que es el taibazo. Está influenciado en este momento. Pero bueno, cuando venías diciendo esto, yo soy un poco obsesivo, como verán, sí me preparé, hice una serie de preguntas y notas. Pero ahorita, por ejemplo, tú escribías, Rafael, dijiste, y ahorita lo mencionaste: las enfermedades serias que te perdonan la vida o la muerte te liberan. Eso escribiste. Dime, ¿de qué te liberaste? ¿A quién liberaste? Diles, mejor después de sortear el cáncer. No, me está haciendo unas preguntas a rajatabla, pero bueno, primero, por cierto, es el lema que viene en el póster de la editorial, que está no sé quién lo hizo, pero está muy bien elegido, porque no lo escribí exactamente así, sino que está resumido. Y sí, lo que yo cuando enfermé seriamente, y cuando la muerte me miró, primero pensé: voy a dejar que esto pase ante mis ojos y meterme a mi estudio a escribir una novela sobre el siglo XIX. Pues no soy capaz. Les cuento una breve anécdota. Cuando me entrevistó Carlos Loret, no esta vez, también me entrevistó ahora, pero la vez pasada con El cerebro de mi hermano, me dijo: pero ¿cómo es posible que escribas estas cosas? Entonces le dije: a ver, estamos aquí en el foro, imagínate que en este momento te informan de que está una guerra violentísima en el Medio Oriente, y ¿vas a cubrir o no? Desde luego. Pues yo fui a cubrir eso. No podía dejar que pasara ese momento de mi vida sin que estuviera relacionado con la literatura y con lo que yo hago. De modo que Perseguir la Noche es también un momento fundamental de eso. Y sí, hay Arnoldo, un poco por tu culpa, un momento en el cual yo iba liberándome, iba curándome, y luego al mismo tiempo iba pensando y descubriendo a una persona que yo no conocía. Esa es la verdad.
yo no sabía quién era en ese momento, o bien cambié y fui otro. Arnoldo sabe un rato largo de esto, pero sí hubo un conocimiento interior, un conocimiento en el cual sientes que te queda poco tiempo, y en ese momento dices, bueno, yo voy a dar un salto, y este salto puede ser el último, y si no es el último, quiero dar ese salto. Es más o menos. A mí me gusta mucho platicar con los enfermos, y así como existen los textos de Oliver Sacks sobre audiofilia, hay otros sobre biofilia, hay uno de musicofilia también de Oliver Sacks, y yo creo que debería existir en toda la población algo que yo llamaría escuchofilia, escuchar. Escuchar es una palabra bien importante que se está perdiendo en general. En todas las sociedades tiende a escucharse. La conversación, como decía Fadanelli, amigo de Rafael Pérez Gay, ha decaído y no existe esto de escuchar. A mí me gusta con los enfermos cuando dialogo con ellos, y me dedico mucho tiempo a hablar con los enfermos, me gusta darles a entender que ellos se tienen que empoderar de su problema, y empoderarse significa hacerse cargo ellos mismos de lo que tienen y no solo el médico. Yo creo que esa es una buena práctica médica que lamentablemente, no lo digo por mí, se está perdiendo, lamentablemente se está olvidando. Cuando uno se empodera de la enfermedad, como Rafael describe en su texto, y lo confrontas caminando, que también quiero que nos digas por qué lo confrontas caminando, pues al empoderarse le quita algo de poder autoritario al médico y él asume la autoridad de la verdad, que es un poquito lo que va narrando Rafael en su libro. Y quiero que nos digas cómo te curó la caminata, y quiero que nos digas, porque en algún momento de tu libro tú te acercaste a la muerte, o al menos eso escribes. Quien se acerca a la muerte o se puede volver una persona muy cerrada, muy egoísta, o caer en una gran depresión, o ver nacer dentro de él sentimientos importantes como empatía, compasión, resiliencia, sufrimiento. Hay una gran serie de escritos de enfermos que a partir de estas vivencias aprenden a ser resilientes, una gran experiencia que los médicos aprendemos de los enfermos, aprenden lo que es la compasión, aprenden lo que es acompañar el sufrimiento. ¿Qué nos dices de todas estas preguntas que ahora te hago? No, te agradezco muchísimo la profundidad que te sugiere en las páginas de Perseguir a la Noche. Yo fui un joven, yo fui un niño claustrofóbico y un joven angustiado, y cada vez que sentía angustia y ansiedad tenía que caminar, tenía que salir, no podía quedarme encerrado. Y en Perseguir la Noche, que tiene, digamos, está construida alrededor de dos partes, la primera de las cuales es digamos, la enfermedad, el cáncer, los tratamientos, y la segunda es lo que yo llamo un plan de evasión. La claustrofobia me llevaba a salir, me llevaba a caminar por la ciudad. Y no por la ciudad, sino más precisamente caminar al centro. Caminé al centro pues, muchas veces, lo tengo medido. De la Colonia Condesa al centro se hacen 57 minutos. Iba yo, bueno, un poco más porque tenía que entrar al baño, porque tenía que orinar cada 4 minutos, o cada 6 minutos. Y iba caminando y había diseñado un plan de evasión, cómo poder construir un lugar habitable que no fuera exactamente el del terror a la muerte, el del miedo a la enfermedad, el del miedo ya después con los tratamientos a que regresara el cáncer, que regresara y que despertara yo de la cistoscopía y me dijeran, bueno, regresó, hay varios caminos, hay tratamientos. Entonces me dediqué a caminar de verdad casi infatigablemente, y al caminar fui descubriendo lugares de la ciudad que ya conocía. Uno de los momentos de mayor plenitud intelectual que yo recuerdo en mi vida fue en los años 80, Arnaldo y quienes nos están ahora viendo, les cuento, cuando estuve trabajando en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un momento de plenitud, iba al pasado, descubrí que las hemerotecas son máquinas del tiempo, no había computador, no había laptops, no había computadoras, entonces copiaba anuncios, copiaba artículos, y en parte vino a dar a este libro. Yo quise en algún momento hacer un libro grande sobre el siglo XIX, de hecho lo hice y tuve unas, no sé, seguramente 300 cuartillas, pero me parecía aburrido, me parecía poco sugerente, y un pedacito, un extracto, un concentrado está puesto en este libro, que es el plan de evasión, en el cual
un investigador, un lector, un buscador de historias de la ciudad y del siglo XIX sale a caminar a la ciudad, pero sale a caminar un poco como un fantasma, y ese fantasma se encuentra con otros fantasmas que él ha admirado. Siempre admiré a Amado Nervo, a José Juan Tablada, a Bernardo Couto, a Ciro B. Ceballos, a Luis G. Urbina, a Alberto Leduc. Admiré su intensidad y su pasión. Estoy diciendo, salvo Amado Nervo, la historia de escritores que son modernistas, pero que no son los modernistas triunfadores, porque son los prosistas de la revista moderna. Los grandes modernistas conocidos son en general poetas. Entonces empecé a seguirlos, les juro que casi obsesivamente decía, no, seguramente por aquí caminó Amado Nervo, aquí dio la vuelta, me acordaba de las calles en su nominación más antigua. Y entonces en la novela hay un momento en que Amado Nervo llega a la redacción de un periódico y dice a Rafael Reyes Espíndola, vengo un poco nervioso, tengo la impresión de que alguien me sigue. Y sí lo seguía alguien, y era yo. Al final del libro, y me pidió Rafael que lo compren todos, por favor, al final del libro, Rafael pone unas palabras que no entiendo y quiero preguntártelo. Después de todos los autores que él cita, hablas de un mapa repentino. No sé qué quiere decir un mapa repentino al final. Es un muy buen amigo y novelista notable me dijo, ¿por qué repentino? Me explico. Estos escritores modernistas que yo traje a la segunda parte de esta novela pasan, no voy a vender la trama, por una situación dramática, trágica y difícil, pero es ficticia. No es verdad que Amado Nervo, Bernardo Couto, José Juan Tablada y el artista de artistas, Julio Ruelas, que es el gran pintor y aguafuertista mexicano, hayan pasado por esa situación, aunque todo lo que está narrado ahí existió, solo que yo lo acomodé. Luego pensé en algo que a mí siempre me ha importado, hacerle un servicio al lector. Entonces dije, bueno, pues no puedo exigirle a los lectores que sepan es José Juan Tablada, que sepan que es el Universal de aquella época, que sepan que es el Imparcial, que sepan quién es Amado Nervo y Bernardo Couto. Entonces decidí hacer un mapa repentino. Entonces hago un corte y digo, bueno, en realidad he traído de la ficción a estos autores. Y digo algo que es verdad, y dijo, una parte de mí, y miren que soy descreído, una parte de mí piensa que estos autores casi me salvaron la vida. Ahora pongo este mapa repentino y les cuento quiénes son. En realidad, la razón, Arnoldo, por la cual yo puse ese mapa repentino, este buen amigo y novelista notable me dijo, no estoy muy seguro de que debería estar ahí, pero yo sí. Bueno, en el libro, cuando uno va escuchando a Rafael, sobre todo al principio, y digo escuchando porque antes hablé de escuchofilia y eso yo creo que es lo que hay que hacer también con los libros, hablas mucho del dolor y hablas del miedo, y escribes una oración, dice, siempre es más fácil enfrentar el dolor que el miedo, y yo de cuando en cuando me gusta leer un poco a pensadores budistas que son realmente muy profundos, y también con los enfermos aprendo lo que es el miedo. Tenerle miedo al miedo es algo muy complicado, es algo muy desagradable cuando se está enfermo. Lo mismo es la incertidumbre cuando se está enfermo. Yo pienso que siempre una mala verdad es mejor que tener miedo. Hay una pensadora budista muy interesante que se llama Pema Chodron, y ella dice que el miedo es una reacción natural cuando uno se acerca a la verdad. Pero yo pienso que acercarse a la verdad también hace que el miedo de alguna u otra forma se controle o se mitigue. Y tú escribiste, Rafael, y con eso regreso a lo que te quiero preguntar, dijiste, siempre es más fácil enfrentar el dolor que el miedo. Sí, yo recuerdo esos días difíciles, a veces de pesadilla, en los cuales el dolor me trenzaba, me amenazaba, pero eso yo sabía cuándo iba a llegar, a qué horas, de qué intensidad. Yo te conté, Arnoldo, y les cuento a quienes están aquí, pues no sé, del 1 al 10, pues yo tenía dolores de 8 y 9. Y lo que no sabía tener miedo, entonces en la alta madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, mientras mi familia dormía, yo me despertaba, me sentaba en un sillón y decía, bueno, pues a lo mejor aquí ya se acabó, a lo mejor esto ya no tiene un regreso. Y empezaba a sentir un miedo que solo sentí una vez. En mi vida he sentido 2 veces ese miedo. Cuando fui a tu consultorio, o 3. Sí, claro, cuando fui al consultorio de Arnoldo, miedo. Antes de que me pagara. Es verdad. No, y fui al consultorio de mi gran urólogo, González Blanco, con quien me dijo, Arnoldo me dijo, tú no solamente vas a ir con este urólogo. Y entonces el urólogo me dijo, mire, yo no,
operaciones. Usted mañana a las 7 de la mañana se va a meter a una resección así y asado, fuma mucho y toma cafeaspirina, entonces voy a pedir plasma para tener el plasma por si tengo que darle una transfusión. Y empecé a sentir miedo, pero eso no era miedo. El miedo fue cuando vino y me dijo, si yo abro y veo que hay 2 tumores grandes, voy a tener que retirar la vejiga. Y entonces yo sí le dije, no, usted no retira nada hasta que yo despierte y le dé la instrucción de que retire lo que tenga que retirar. Y el miedo ahí ya estaba en el punto 10, y ese miedo va y viene. Voy a tratar de explicarme. Yo puedo estar aquí muy buenos amigos míos, yo estoy de pronto en la vida cotidiana, estoy funcionando, y de pronto, inexplicablemente, una nube se posa arriba de mí. Durante, pues no puedo decirles el tiempo, se posa arriba de mí y me entra una rara cosa, creo que le llaman estigma del cáncer, o ya inventé eso, ¿no existe? Ah, sí existe, Arnoldo, carajo, se llama estigma del cáncer. Entonces, dice que no. Pero lo voy a persuadir de que sí existe. Y entra algo que se posa, bueno, te domina completamente y tienes la sensación de que de veras esto puede regresar. Eso es el miedo. El miedo es una sensación inexplicable e ingobernable. Por eso. ¿No existe el estigma del cáncer? Sí, Rafael lo dice, será una novela o algo de ficción, que yo sepa, no existe. Algo que es interesante en todos los enfermos es que muchos adquieren, cuando tienen cáncer sobre todo, la noción de que la vida es finita. Todos en muchas circunstancias pensamos que somos inmortales. Y se piensa. Yo no sé si tú llegaste a pensar, Rafael, o lo piensas todavía, y si te acuerdas diario, porque con algunos pacientes lo platico, después de años que se acuerdan diario que tienen cáncer, ¿tú te acercaste a la idea de que tu vida es finita a partir del cáncer más que antes de la época de cáncer? Sí, primero fue muy difícil y luego fue una sensación liberadora, absolutamente liberadora. Y me senté y escribí, nos acompañan los muertos, y dije, pues a mí qué, ya me voy a escribir como me dé la gana, no me voy a cuidar, voy a escribir con todo lo que pueda, con toda la fuerza, con toda cosa genuina. No quiero cuidar mi reconocimiento, no quiero que los críticos digan que estoy muy bien, quiero hacer un libro del cual yo pueda estar pues no orgulloso, al menos que lo pueda tener y decir esto lo escribí en estas condiciones. Y sí, uno se acerca y va y se acerca. En la novela empiezo un capítulo un poco extraño en el que digo que también sentí miedo en otro momento. Viajábamos Héctor Aguilar, Ángeles Mastretta y yo a Chetumal. Íbamos en avión, desde luego, y íbamos a arreglar algunos asuntos de trabajo que teníamos allá, y yo quería en especial conocer los lugares donde había nacido y había vivido Héctor Aguilar. El avión, pues, creo que partió, yo llevaba 2 libros, uno es raro, yo llevaba la historia de la biografía de Hernán Cortés y llevaba el libro de Onfray sobre Freud. Estoy loco, ya lo sabes. Entonces, de pronto el avión va a bajar en Chetumal, baja la nariz y antes de bajar vuelve a subir con todas las turbinas, se da otra vuelta, vuelve a meter la nariz, vuelve a subir y regresa otra vez a dar una vuelta. En ese momento salen los sobrecargos, veo que abren las puertitas, sacan unas cosas que parecen como unas alarmas y cosas muy raras, y empecé a sentir esa sensación que solo he sentido, insisto, 2 o 3 veces en la vida. Y dije, este avión se va a romper la madre. Bueno, es verdad, juro que aquí está Héctor, pregúntense. Y entonces nos dice el piloto, vamos a tener un aterrizaje inusual. Los eufemismos son fantásticos. Y bueno, y pica otra vez, dije, aquí. Pero tuve de veras, créanme, la sensación que tuve en el consultorio de Arnoldo y de González Blanco. Y dije, pues aquí puede ser el final. El final de esta pequeña anécdota es feliz. Baja, sale el tren de aterrizaje, veo que hay taxis, porque allá en Chetumal pues no hay muchas cosas de equipos de salvamento y todavía taxis. Yo dije, pues ¿a dónde nos querrán llevar? Había taxis. Y bajamos. Me digo a Héctor, oye, Héctor estaba real, Ángeles menos, y ahí tuve otra vez esa sensación que es el miedo, que te ataca de pronto, que no sabes cuándo va a llegar,
y que es ingobernable y que a mí siempre me angustió muchísimo. Bueno, antes decía, y con esto retomo lo que estabas diciendo, Rafael, de que hay una cantidad muy grande de literatura sobre la enfermedad, no escrita por médicos, sino por pensadores. Hay un momento en donde tú escribes, me había mudado al mundo oscuro de la enfermedad. Esto me recuerda, por supuesto, a Susan Sontag, con sus libros Intoxicada por AIDS, y el SIDA y sus metáforas también es el libro. Y en ella dice que todos nacemos con dos pasaportes, un pasaporte que ostentamos cuando estamos sanos, que es el pasaporte de la salud y que nos permite caminar y seguir por el mundo sin problema. Y cuando enfermamos, cambiamos el pasaporte y entramos al mundo de la enfermedad. Es lo que tú dices con otras palabras. Me había mudado al mundo oscuro de la enfermedad. Sí, y citas bien y dices bien a Susan Sontag, que es un libro que nosotros, bueno, mis amigos de aquellos años leímos, que es La enfermedad, sus metáforas, en donde ella donde ella toma dos enfermedades, una la tuberculosis y otra el cáncer, y cómo los pacientes van teniendo desarrollos y se van convirtiendo en personas, o así leí yo ese ensayo, en personas distintas, el tuberculoso y el canceroso. Y luego me puse también a leer, hay un libro extraordinario que se llama El emperador de todos los males, biografía del cáncer, de Mukherjee, que es un indio fantástico de Harvard, en donde con toques narrativos va contando la historia del cáncer, y dice una cosa estremecedora. No puse en Perseguir a la noche, pero seguramente tú la recordarás, y dice esto: una mañana una célula toma otro camino, salta, y entonces va y busca un santuario. Ese santuario está dentro de nosotros y en un órgano. Ese santuario puede convertirse en muchos santuarios y en una religión, y tomar otros órganos. Si toma otros órganos, uno está destinado a desaparecer. Es realmente un libro fantástico, bien hecho, porque además va haciendo toda la historia de la quimioterapia. De hecho, lo conoces muy bien. Hemos hablado de él. Susan Sontag, ¿qué me preguntaste? Es que tú escribiste que te mudaste al mundo. Sí, es que uno se muda a ese... Claro, uno sabe cuando está realmente enfermo, porque se lo dicen los médicos, pero como uno lo sabe. Y aquí, pues yo no tengo mucho pensamiento mágico, pero un poco después de que estuve enfermo. Y leí un libro de Sándor Márai que se llama La hermana. Y es la historia de un músico que un día va caminando por la calle y dice: recibí como un golpe algo que sentí, y dije, estoy enfermo. Y entonces él entra en una enfermedad muy difícil, muy dura. Ya no puede tocar, ya no puede, era director de música, ya no puede, y la hermana es una monja que lo cuida y cuando él está inconsciente le va hablando. Entonces, y yo cuando estuve contigo en el consultorio, cuando luego estuve con González Blanco, cuando luego me hice cistoscopías, me he hecho 35 cistoscopías. Espero que ya paremos. Yo tuve en un momento la absoluta sensación y certeza de que en efecto me había mudado a otro mundo. Arnoldo sabe muy bien, y a lo mejor ahora nos va a decir algo de eso, el dolor y el sufrimiento son intransmisibles. Uno puede estar acompañado, cobijado, querido, pero es intransmisible. Entonces, mudarse a ese mundo de la enfermedad es también mudarse al mundo de la mayor soledad que puede existir. Bueno, ahorita dices algo interesante, y a mí siempre me ha dicho enfermos, y con frecuencia es plagio lo que ellos dicen. Cuando uno habla de dolor, o cuando uno confronta la muerte, interioriza más que cualquier otra persona. Yo trabajé mucho tiempo en hospitales de gobierno y luego he hecho medicina privada, así que he tenido la oportunidad de escuchar a personas con bajos recursos socioeconómicos, quizás con menos estudios, y personas de clases económicas más altas. Y lo que quiero decir es que el lenguaje a veces no es suficiente cuando uno quiere expresar alguna enfermedad. Hay una oración de Wittgenstein que me gusta mucho, que él dice: el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, que podría ser al revés. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Cuando uno enferma, Rafael, y ahorita quisiera que le des palabras a tus miedos, a tus dolores, a lo que te hacía González Blanco, a lo que yo te hacía. Porque no vamos a dar el taibazo otra vez, un taibazo psicoanalítico. No, está bien, no, lo que quiero decir es que a veces las palabras no bastan para tratar de describir lo que uno siente.
Por eso citaba a Wittgenstein, que a veces no hay palabras para describir lo que sientes. Es un poco lo que tú estabas diciendo. Y yo pienso que, siguiendo San Agustín, que él decía, es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. Él dice eso, cuando trataba de describir lo que le pasó a él de su salud. Y así pasa con los enfermos, tratan de describir lo que tienen y no encuentran palabras. Yo quisiera que nos digas ahorita si hay un lenguaje de la enfermedad y si tú tienes todas las palabras para describir lo que te puede sucediendo. Fíjate que no, y el que lo contó muy bien fue Daudet, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet padeció, como Maupassant, una sífilis terrible, y esa sífilis fue acompañada de múltiples consecuencias y de dolores terribles. Y decía Daudet, no, es indescriptible. Lo que yo cuento en este momento está muy lejos de lo que ocurrió cuando yo pasaba por los dolores y por la enfermedad. Las palabras no pueden describir ni el dolor ni la enfermedad. Es un poco como el sexo y la muerte. Es muy difícil. Ustedes pueden encontrar grandes párrafos de encuentros sexuales, pueden encontrar grandes cuando un hombre murió, una mujer murió, pero en realidad es simplemente indescriptible. De modo que lo que hay en la noche es una especie de recuerdo y de reflejo, es sobre todo en la primera parte, que es donde hablo del cáncer, de lo que había ocurrido, de cómo yo fui, bueno, yo iba tomando notas, eso sí, precisamente porque el dolor, decía yo, es intransmisible y no se puede recordar, sí iba anotando, como Alfonso de en su historia de la sífilis, en un libro muy bonito que Julian Barnes editó y comentó sobre la enfermedad, también en algunos de los textos de Maupassant. Ahora, si pueden decirnos lo que es la enfermedad, si uno escribe el Orla es la historia de algo que entra en el cuerpo de un ser desconocido, algo que no sabemos qué es, que entra dentro de nosotros, son los demonios que están dentro de alguien y empiezan a dominarnos y uno acaba por quemarlo todo, por incendiar la casa personal y la otra. Entonces sí hay palabras, siempre y cuando le des la forma de un reflejo lejano, de algo que ocurrió, pero que sin embargo está estar cerca en cualquier momento. Citaste a Daudet de su libro En la tierra del dolor. Eran tres personas que padecieron sífilis, Maupassant y Daudet. Daudet, y tú lo citas ahí, pones a la enfermedad se le debe tratar como un huésped indeseable. Yo tengo ese libro que dice, prologado por Julian Barnes. Ahí cuando ustedes leen a Daudet, que era en la época anterior a la penicilina que cura la sífilis y era anterior a los grandes analgésicos que tenemos ahora, es una descripción del dolor que él la va cortando, porque son frases sueltas, son frases no hilvanadas, no es una novela como tal, es un enfrentar al dolor desde las posibilidades de sífilis, que cuando la sífilis no es tratada es sumamente dolorosa, sumamente grave. Ya vemos pocas sífilis, aunque está resurgiendo en el mundo actualmente, ya, por muchas razones, pero él no encuentra las palabras suficientes, Rafael. Tú has hablado mucho de tu enfermedad, imagino que hablaste antes, porque uno también habla para curarse. Antes de escribir, sí. Hablaste. Sí. ¿Qué decías? ¿A quién? A Delia. A Héctor. No, bueno. Hay reacciones distintas ante la enfermedad. Hay quien calla y no quiere decir nada. En mi caso, yo necesitaba estar hablando casi permanentemente y obsesivamente de lo que sentía, de dónde iba, de qué era el futuro, de qué era el pasado, de qué podía ocurrir. Bueno, fue difícil, como mi hijo tenía 16 años, ahora tiene 26, mi hija tenía 19, ahora tiene 30, había que contarles, había que decirles de que, bueno, de que los médicos eran, primero de que los médicos eran optimistas, de que había una probabilidad alta de que este cáncer fuera curable, pero de que había una probabilidad alta también de que regresara en cualquier momento, como pasa siempre con el cáncer. Y sí, hablar cura. Yo nunca he ido al psicoanálisis, ni pienso ir, Arnoldo, pero me parece que hablar es algo que puede ayudarnos no solo a curarnos, puede ayudarnos a ordenar algo que tenemos dentro, porque dentro solemos tener tempestades, y en esas tempestades hay ventiscas, y en las ventiscas no se puede ver con claridad. Si uno habla, puede entonces empezar a poner cierto orden en esos miedos, esas pasiones, esa forma de enfrentar, de decir, bueno, alguien vino a visitarme, un huésped indeseado. Yo realmente vivo de escuchar, es lo que más hago, escuchar a mis enfermos. Y tengo la suerte de que dicen que soy un buen médico, porque a diferencia de Rafael, la mayoría de mis enfermos no tienen nada. Lo único que tienen o que quieren es que los escuchen.
Y desde ese punto de vista, uno va admirando a la gente que está muy enferma y a la gente que hace de su enfermedad algo bueno. A eso le llamamos resiliencia, como ustedes saben, y hay pacientes que de lo malo hacen algo muy bueno, y verlos es algo muy satisfactorio que pues a mí me permite sacar ideas para escribir. Tú, Rafael, dices ahí, otra vez te cito, dices, las enfermedades serias que te perdonan la vida o la muerte te liberan. Te pregunto, Rafael, ¿de qué te liberaste? ¿Vives mejor después de sortear el cáncer? Mira, mejor no, porque no soy optimista, pero sí puedo decir con toda claridad que pude conocer a una persona que yo pensé que no existía, que ignoraba que existía, y que era una parte de mí que nunca había querido enfrentar. Lo puedo decir porque lo he escrito en Nos acompañan los muertos, en El cerebro de mi hermano, y en este tríptico que, como les he contado, supe reconciliarme con mis muertos, supe pensar que el trabajo que tenía era el que quería tener, y sobre todo supe o quise liberar una textura narrativa que yo no había querido por algún motivo soltar. Tengo un amigo que me dijo, claro, como ya sabías que te ibas a morir, ya escribiste Nos acompañan los muertos. Pues sí, un poco era eso. Pero bueno, estoy aquí para... Muy buena la persona que se llama, ¿cómo se llama? Lágrimas de mármol. Porque Sabina estuvo, pues como usted, muy enfermo, y escribió y canta esta canción que yo siempre que me tomo 3 vodkas pongo. Y entonces él canta, celebro ese día, y aquí estoy. Él dice que aquí estoy para cantarlo. ¿Qué cáncer les recomendarías que les dieran a nuestros políticos? No, bueno, a ver, déjame ver. No, ninguno, no quiero que les dé cáncer. No quiero que les dé cáncer a nadie. Quiero que sean castigados, sancionados, y si cometieron un delito, que los metan a la cárcel. Aunque hayan cumplido el 97% de lo que se prometieron. Sí saben quién dijo eso, ¿verdad? Bueno, Rafael, yo también pienso que la enfermedad desnuda, y a ti te desnudó. En muchos momentos de tu libro compartes sucesos fuertes, personales, cuentas cosas que no las contarías si no hubieses estado enfermo. Eso pienso. Sí, es absolutamente cierto, probablemente. En estos 3 libros, bueno, hay quien dice con toda claridad, a mí me he preguntado, pero ¿por qué estás escribiendo esto? ¿Por qué? Bueno, primero porque me da la gana. Es una de las liberaciones, ¿no? Es decir, voy a escribir lo que me dé la gana. Voy a tratar de hacerlo del mejor modo posible, poniendo todos los instrumentos que he podido aprender en mi vida para hacer un libro del mejor modo. El libro que uno trae entre manos siempre debe ser el que uno tiene que cuidar más, y me gusta siempre citar a Bioy Casares, que dice, un nuevo libro siempre es la posibilidad de evitar los errores que cometimos en el libro anterior. Bueno, y eso, cuento cosas que normalmente no se cuentan, aunque hay autores muy elegidos, y que son autores extraordinarios a los que leí, que cuentan cosas tan duras como estas o más. Lo que pasa es que quizás en México no hay esta tradición. Por ejemplo, Amos Oz, que tú conoces muy bien, que es un libro que en mí despertó, bueno, muchísimas ideas. Una historia de amor y oscuridad, que les recomiendo notablemente. Es un gran libro. Patrimonio, de Philip Roth. Paul Auster, la historia del padre. Y mi gran gurú, pues no secreto, que es Isaac Bashevis Singer, que habla todas las cosas. Entonces mi pregunta es, ¿hay temas que un escritor no debe tocar? Yo creo que no. Yo creo que un escritor debe tocar y entrar a todos los temas que estén al alcance de su mano, y que le pongan en un momento en un momento genuino, ese momento en el cual un escritor se sienta, inquiere a su propia alma sobre los asuntos fundamentales de su vida: el amor, la muerte, el sexo, los padres, los hijos. Uno se sienta y escribe sobre eso. Si uno no puede sentarse y escribir sobre eso, a mí la literatura no me interesa. Bueno, ahorita tocaste algo que yo tenía aquí anotado también para que lo leas. En este mapa repentino que Rafael escribe hacia el final, que sigo sin entender lo de repentino, Rafael, aunque ya lo explicaste, yo no lo entendí lo que explicaste. Escribes algo que quizás se contradice con lo que dijiste ahora. Te voy a citar. Escribe Rafael. Bueno, este médico es es una máquina. Bueno, venga. Me pagaste para que venga, ¿no? Escribe Rafael. Los hechos narrados atraviesan la frontera de la realidad y se pierden en la ilusión. Y agregas,
una parte de mí cree que el encuentro con estos artistas me salvó la vida. Sí, no se contradice, no, no, para nada. Mira, lo que yo quise decir es, yo no podía cerrar, aunque yo creo que cerré todos los cabos sueltos en la historia de estos escritores, como les conté, que son los prosistas, aunque hay un poeta o dos del modernismo. Yo pensé que había cerrado todos los cabos que había abierto en esta historia, pero cerré y pensé que no podía simplemente dejar ahí en el punto final sin hacer un mapa repentino, algo que ocurre rapidísimo, rapidísimo como la enfermedad, Arnoldo, rapidísimo como el momento en el cual te dicen que tienes cáncer, y ese mapa, entonces quiero que sepan que el Universal estaba aquí, que el Imparcial estaba acá, que Amado Nervo era que José Juan Tablada era acá y que Julio Ruelas. Ellos existieron, no solo son parte de mi imaginación y no solo son esos fantasmas que ustedes vieron pasar en estas páginas. Existieron, están y me parece, hasta donde yo sé, Carlos así tenía para mí su chiste. No recuerdo todavía un libro en el que estos personajes hayan sido tratados novelísticamente de este modo. Y para mí eso era algo súper estimulante. Me encantaba. Yo quería seguirme, pero Carmina Rufrancos me decía, tienes que dejar ya esta novela porque Gabriel Sandoval está a punto de echarte del editorial. A mí me gusta hablar, y quizás con esto cerramos por si alguien quiere preguntar algo, me gusta hablar de algo que yo llamo escuela del dolor, Rafael. Es un término que yo acuñé en algunas de las cosas que he escrito. En esa escuela del dolor que yo planteo que debería existir, me gustaría, y en ocasiones creo que se hace, que en primaria los niños escuchasen a gente que ha estado enferma, a padres que han perdido a sus hijos, a personas que perdieron a su consorte porque se suicidó, a padres de desaparecidos, etcétera, y a enfermos. Creo que esa forma de sensibilizar a la población, con esto que yo llamaría escuela del dolor, podría sembrar y fomentar ideas más humanas, desde mi punto de vista, desde una ética laica, que es algo de lo que vamos a estar hablando continuamente, y que podría englobarse en algo que sería algo que yo llamo la escuela del dolor. Creo que es algo interesante, Rafael Latín. ¿Tú qué piensas de esta escuela del dolor? ¿Te gustaría hablar con niños pequeños de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad desde el punto de vista? Sí, no solo me gustaría, mira, miren ustedes, cuando he escrito estos libros, se ha acercado, que es otra, cuando uno escribe se acerca gente a charlar cosas, y se ha acercado gente que me dice, bueno, en el cerebro de mi hermano, yo tuve un tío que padeció exactamente de eso y fue terrible, leyendo su libro, bueno, obtuve un consuelo y aprendí cosas. Y ahora con Perseguir a la Noche se han acercado gente que ha tenido, bueno, sobrevivientes del cáncer, y me quedo a charlar un largo rato, y he ido a platicar con ellos. También he estado platicando con estudiantes de medicina que han leído los dos libros, y ahora voy a ir con este. Es muy importante hablar de eso, del dolor, de la enfermedad. Al final son lugares por los que tenemos que pasar, y más vale que estemos preparados para ello y que pactemos con nosotros mismos que así es la vida, simple y sencillamente. De modo que sí, me parece fundamental, me parece muy, muy importante hablar de estos asuntos. Con Nos acompañan los muertos eran unos viejos. Yo creo que cada vez vamos a tener más viejos, y debemos saber cómo tratar a esos viejos. Y siempre tendremos en casa, espero que no sea su caso, pero siempre tendremos un enfermo, y a lo mejor un día nos vamos a enfermar. Si uno puede salir de eso, sí, asistir, hablar, charlar, contar la experiencia. Un poco lo que estamos haciendo esta tarde aquí en la presentación del libro. Y más ahora, Rafael y público, que a mí me gusta, decía Rafael que me interesa mucho la ética. Sí, dentro de la ética me interesa mucho lo que es la parte de bien morir y morir con dignidad y eutanasia. Y ahorita que estabas comentando todo esto, Rafael, lamentablemente los médicos están, me voy a salir del grupo, medicalizando la muerte, es decir, prolongando vidas innecesariamente. Sí. Uno que ya confrontó la idea de la muerte, no, pero cuando uno dice que tiene cáncer, lo haces como un sinónimo, estigma existe de muerte. Yo creo que charlar como tú lo estás haciendo sirve, antes dije, para que la gente se empodere y para que no permitir que el médico sea quien decida lo que va a seguir sucediendo con un enfermo que se acerca a ser un enfermo terminal.
Sí, sabemos muy bien tú y yo de qué hablamos. Nos quedan cinco minutos para charlar. Sabemos tú y yo muy bien de qué hablamos. Es ese momento en el cual hay un término que viene en lo que en Delia y yo hicimos, que se llama, ¿cómo se llama, hombre? En la voluntad anticipada, que es la obcecación médica, obstinación médica, en donde a toda costa queremos que ese ser querido, que esa persona no se vaya, y entonces los médicos se obstinan y empiezan a darles tratamientos uno y otro que no son sino sinónimo de dolor y de sufrimiento para todos, no solo para el que se va, sino también para los que se quedan. Y tú en ese sentido, pues Arnoldo es un conocedor, seguramente el primero en México, en el sentido de pionero, y en el segundo, en el sentido de que ha explorado, estudiado una y otra vez y leído sobre este asunto, y él sabe muy bien de qué se habla cuando hablamos, bueno, tratamientos paliativos, eutanasia, y ese momento en el cual hay que decidir hacia dónde va ese ser querido que ya no puede regresar, eso, ¿no, Arnoldo? Bueno, dinos ya para cerrar algo de eso, porque tú sabes mucho y creo que le va a ser muy útil aquí al público unas palabras sobre este asunto del final de la vida. Bueno, sí, con gusto se las digo. Ahora me interesa mucho hablar de eutanasia. Y hablo de suicidio médicamente asistido de eutanasia. Hago también una observación que es interesante. México es muy difícil hablar de eutanasia y es algo problemático hablar de eutanasia, quizás porque los políticos están tan impreparados para afrontar este tema, tanto los que se dedican a salud como otro tipo de políticos, y por la religión que no se abre el tema. Pero hay algo muy interesante de lo que se piensa poco. En México lo que se permite y se hace todos los días es lo que es la eutanasia social. La eutanasia social es la que vive la gente y los niños abandonados un mes o 2 meses en cualquier lugar, y eso yo le llamo eutanasia social. De eso tampoco se habla suficiente porque no conviene hablar de eso. Pero lo que decía Rafael, antes de que yo cierre, y más bien cierre Rafael, es de que tenemos que pensar, y el libro de Rafael invita a esto, y lo que él habló de voluntades anticipadas o de la obstinación médica para seguir tratando, es de que no hay que permitir que sea el médico quien decida el final de la vida de las personas. A eso le llamó Ivan Illich, un gran pensador austriaco que vivió un tiempo en Cuernavaca, que era sacerdote, que era muy letrado, de medicalizar la muerte. Medicalizar la muerte consiste en tratar de enfermos que no tienen ya ninguna esperanza de salir adelante, pero que los médicos nunca se han planteado desde el punto de vista filosófico. Les diría que antes, en la época de Platón, después de los filósofos, los médicos eran los que más estaban cerca del pueblo, porque sí leían un poco de filosofía, poesía, etcétera, y no permitirles a los médicos que sean los que decidan cómo va a ser mi final. En un libro como el que se lee de Rafael, uno entiende que hay posibilidad de morir y uno entiende que debe de adueñarse de su propia muerte, o como escribí en un artículo recientemente, que hay que personar la muerte, es decir, que cada uno desde su trinchera decida hasta aquí. A eso nos invita Rafael, y yo con eso concluyo y te pediría que hicieras tú, Rafael. No tengo nada más que decir. Quiero agradecerle a Arnoldo Kraus, como ustedes habrán oído, es un conocedor, es un médico extraordinario y un muy buen escritor y un muy buen amigo, y le agradezco que hayamos podido charlar esta tarde aquí de perseguir la noche. Me pide Norma Rufrancos que les diga que abajo de sus sillas hay una tarjeta. Si esa tarjeta existe, ustedes tienen derecho a... No vayan a empezar los silletazos, por favor. Y luego me dicen que voy a firmar unos libros ahí en el stand de Planeta. Quiero que todos y cada uno de ustedes se presenten en el stand literario de Tusquets. Todos y cada uno de ustedes tienen que venir en el acto para que yo firme libros. Muchas gracias y buenas noches.